opinamos? ¿Cuáles son las sensaciones después de ver el documental? Sí, no, qué asco. No me esperaba menos, honestamente. Yo venía con las expectativas bastante altas, porque he oído muchas cosas de este documental ya. Y no sabía si sería capaz de llegar ahí. En plan, no, siempre que tienes muchas expectativas, pues, aunque después sean muy buenos, si no las superas, dices, te quedas un poco así, pero me he quedado. Yo no puedo evitar ser crítico. Cada vez que lo veo, pues veo más detalles que se podrían haber mejorado, cosas que no sé qué, no me gustan muchas de las cosas como las explico, se podría haber hecho de otra forma. Hay muchos matices que decir de este... Hay cosas que no se ven a simple vista y me gustaría, ya que estamos a hablar de algunas de estas cuestiones, no sé si os habéis dado cuenta de los fondos, todo lo que hay de fondo. Alguna vez me han preguntado, ¿es un croma, no? No hay ningún croma, está todo real. Hay algunos lugares que son pues el Templo de Bot, de Madrid, todos son, digamos, monumentos históricos y no se ha elegido de casualidad. Es para darle ese matiz de robustez, de solidez, del paso del tiempo, de que sea algo pues como Bitcoin, ¿no? que es duradero, que está pensado para ese largo plazo. Y también por el tema histórico, ¿no? Se trata mucho toda la historia sobre el dinero, sobre la historia de la humanidad y darle ese toque más subcomunicado, ¿no? A través del fondo. También los tonos, no sé si os dais cuenta, pero todo está más o menos pensado en ese sentido. Hay tonos oscuros, rojizos, con luces, hay algunas que son incluso de noche, con la iluminación detrás, todo está pensado en ese sentido. También, pues obviamente, el storytelling que hay, el guión, hay momentos pues un poquito más en lo que hace un poquito de gracia, otros que son un poquito más de historia, otros que son de una anécdota personal, hay momentos pues más... Todo eso también está muy pensado y a veces pues no se percibe a simple vista. Todos los gráficos que veis están también contratados por una persona que ha hecho también, un diseñador especial que ha trabajado en el sector en otras empresas muy reconocidas y que, bueno, cuando lo veo digo, no aparece justo cuando lo está diciendo la persona y sería mucho más representativo si justo aparece ese gráfico cuando se dice verbalmente. Pero ese tipo de detalles constantemente, pero yo creo que ya es la paranoia. Es porque llevas ya 15 veces, 100 veces que lo has visto, pero me ha robado la primera pregunta de la boca de... No, me ha encantado, te has lanzado directamente de qué había detrás, qué ha pasado, ¿no? Cómo lo construiste, lo cual me lleva a la siguiente. ¿Qué te inspiró a crear este documental? Hay muchos matices de esto, tiene mucha relación con el libro, obviamente, y todos sabemos que a la gente le cuesta leer. O sea, eso es muy... Poner un TikTok, ¿no? Tienes que poner un TikTok. Exacto, estamos en la época del TikTok. Era imposible hacer un TikTok con esto, pero lo más cercano era 47 minutos de documental, ¿vale? Era lo más cercano a algo en la época del TikTok, ¿no? Entonces, era una forma de poder transmitir algo similar a lo que se cuenta en el libro. En el libro hay muchísima profundidad, mucho más detalles, mucho más elaboración, cuestiones que ni siquiera se nombran aquí, por supuesto, pero es una forma de llegar a gente que a lo mejor sí le da esa pereza de enfrentarse al libro y ponerse a dedicarle las horas que se necesitan para leer, y la atención, la dedicación, y el documental es mucho más llevadero, es mucho más interactivo, mucho más rápido, y bueno, era otra forma de, en cierto modo, y fíjate que al principio no iba a ser un documental. ¿No? ¿Qué iba a ser? Cuando contraté a la productora, yo lo que quería era hacer como una especie de teaser, o sea, muy breve, de 5 o 10 minutos, relacionado con el libro. O sea, era una especie de fórmula para poder presentar el libro y que se viera audiovisualmente más atractivo y tal. Y cuando le presenté a la productora la idea y tal, y se leyó el libro, que también me sorprendió que se leyera el libro completo para poder enfrentarse a hacer esto, dijo,
wow, me flipa tanto que La vamos a convenciste. hacer. De hecho, me dijo, vamos a hacer un trato. No sé si se puede decir esto, la verdad, pero me dijo, Lo podemos hablar después. me dijo, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un documental. Y dije, hostia, pero en serio, pero me la vas a clavar, ¿no? Porque si me estás cobrando esto por 5 minutos, no me quiero imaginarlo por un documental. Pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Vamos a hacer un trato en el que nos ayudamos mutuamente y me gusta tanto la idea, el proyecto y todo lo que conlleva que pues, voy a poner yo también de mi parte como productora y el resultado fue este. Mucho más trabajo, mucho más dinero también, mucho más tiempo, mucho más dedicación. No se me nota, yo sí me lo noto, pero las grabaciones que hay mías de noche son después de haber estado varios días completos de grabación en los que yo literalmente no... O sea, la sangre ya no fluía igual, las conexiones neuronales frito. parecía que estaba sí, como si hubieran dado una descarga, pero si no sé lo que digo, o sea, yo no sé lo que me paralizaba, que eran pues las 11 de la noche o algo así, llevábamos todo el día, pues incluso era algunos días del evento, que tú sabes que era un evento, uno de los eventos más grandes que se hacen en España sobre Bitcoin en Madrid, que también ese fue el motivo por el que hay muchas de las personas que veis involucradas. Y no solo eso, sino que pues pasan cosas de todo tipo durante la grabación. Pues, por ejemplo, en el templo de Bod, que se ven las luces detrás, a las 12 de la noche se apagan. Y estamos a mitad de grabación y de repente se apagó todo. Ostras. Pues claro, tampoco esperábamos que íbamos a estar hasta pasadas las 12 de la noche grabando. Así que bueno, tuvimos que se ve en otro tramo de la grabación, mirar hacia los edificios donde también había luces y más o menos se podían terminar algunas de las frases y cosas de ese tipo, pero yo le decía a Jordi, que es el codirector, y también estaba Anika, mi mujer, estaba por allí y le decía, Jordi, yo es que literalmente no sé verbalizar, o sea, yo no sé hablar, o sea, no sé, me hacía una pregunta y me quedaba como medio drogui, como si fuera retrasado mental y cuando hablaba decía, pues que no sé si tiene sentido lo que he dicho. O sea, no sé si las frases tienen una lógica pues, de comprensión. Si hablas así cuando estás groggy, no me quiero imaginar cuando estás todo el power, porque, no sé yo, pero a mí me pareció que estabas clavándola, pim, pam, pum. A lo mejor quería estar a la altura tuya o de Félix, que escuchas a Félix y dices... No sé, te voy a grabar solo a ti. O sea, sí. No necesito más que a ti en el documental. Ya está. Estamos hablando antes luego ya está, hasta luego. Que por ejemplo, Félix es un Bitcoin igual que tú, que lleva en la industria o en el mundo de Bitcoin desde hace ya más de una década. Félix lleva desde antes de que naciera Bitcoin. De hecho, antes de Bitcoin hubo algunos intentos por hacer dinero digital, como por ejemplo eGold, y Félix probó eGold. O sea, yo es de las únicas personas que conozco en el mundo que estaba buscando soluciones monetarias digitales antes de la existencia de Bitcoin. Y imaginaos, pues tener a alguien así que se ha pasado toda una vida, literalmente, haciendo esto y conociendo Bitcoin desde el primer día. O sea, literalmente desde que surgió. Es un privilegio más tremendo. Sí, que también me recuerda a... Yo también aparezco y lo divertido es que tengo la misma sensación que tú, porque fui, creo, que el único poniente, o no sé, lo que se le llame, no sé, que hablaba, que fue justo a las 5 de la tarde. ¿Y qué pasa a las 5 de la tarde? La gente sale de trabajo y estamos en un parque público y cada 2 por 3 nos están interrumpiendo. Y cuando acabamos dije, mira, tío, Adrián, no pongas nada porque no he dicho nada coherente, no vais a sacar nada de aquí. Es que impone, o sea, no es que imponga porque estamos muy acostumbrados a hablar en público. Camarotes allá... Pero es verdad que, claro, cuando es tan así, tan de la producción, ¿no? Y es, venga, toca hablar, es como, hostia, pero se va a quedar todo esto inmortalizado, claro. Como un examen, llegas al examen, 2 más 2, 77, no sé, ayuda. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, tú llegaste a decir, cuando terminó su grabación, llegó a decir, bueno, Adrián, lo siento mucho, si de verdad, si no sirve nada, yo lo entiendo. O sea, si no hay ningún trocito que se pueda rescatar, no pasa nada, ¿eh? No te preocupes, me lo repetiste un montón de veces. No te preocupes, tío, que sí, que hay cosas que están chulas. Pero de verdad, si hay algo que no pasa nada, no me voy a enfadar si no lo pones, no sé qué. Sí, no, fue muy divertido. Pero volviendo al tema,
que tú eres el invitado, aquí me pueden ver cada mes hablando de cualquier tontería como Bitcoin, por ejemplo. Y tienen que hacerlo, no podéis perderos ni una. Háblanos un poco del libro. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo el libro? Bueno, ya no estoy escribiendo el libro, por suerte. ¿Cierto? Por suerte, porque... ¿Háblanos un poco del libro? Siempre me preguntan eso y a mí me cuesta pensarlo porque ya me ha costado una tortura, no lo he disfrutado, pero no ha sido nada fácil y no estoy pensando en ello. Se acaba de salir, queda mucho trabajo por hacer. De hecho, acaba de salir recientemente la segunda edición, por eso veis el dibujito este de la segunda edición, que eso personalmente para mí ya es un logro, porque yo pensaba que a nadie le iba a interesar. y bueno, lo estábamos hablando hace un rato, no solo porque ha sido una labor muy fuerte y muy dura, que nunca encontraba el momento de pararme a escribir un libro. O sea, es que nunca es el momento. Nunca tienes el tiempo suficiente, nunca tienes la posibilidad de dedicarle la suficiente energía, ¿no?, para poder sacar algo bueno, de verdad. Porque sacar algo así mediocre no tienes ninguna lógica, ¿no? Si me pongo para hacer algo de verdad relevante, diferencial, que una de las cosas que hice antes de ponerme a escribir la primera línea, es cierto que llevaba más o menos 7 años tomando notas internas, pero como ejercicio personal, digamos, ni en ningún momento pensando en que fuera a ser un libro. Simplemente pues me gusta hacer ese tipo de reflexiones, o apunto cosas que me han gustado o que he aprendido durante los últimos 10 años más o menos, pero empecé a guardar desde hace 7 aproximadamente, y nunca era el momento adecuado hasta que mandé a tomar por culo mi empresa. Tenía una empresa que me absorbía por completo, y con todas las responsabilidades del mundo, esa cárcel de oro que de repente piensas que es otra cosa, y cuando me vi un día ahí dije, hostia, pero esto no era lo que yo pensaba, ¿dónde me he metido? Y yo mismo lo he hecho, esta locura. Era tu propia empresa, que había tu propia startup o algo así. Sí. Y con más de 30 empleados y con todo eso lo que conlleva, y claro, deshacer ese nudo es una odisea. Finiquitos, deudas por todos lados, todo ese tipo de cosas, hasta que lo conseguí. En ese momento hubo una especie de crisis existencial de ¿qué cojones hago con mi vida ahora? Hostia, yo tenía algo pendiente, lo del libro, y ahora parece que puedo hacerlo. Y ese fue el momento en el que me ponía a escribir, pero claro, hay algo que llaman inspiración, que llega cuando quiere, o que un día te levantas y dices, es que no tengo ni putas ganas de escribir nada, o no se me ocurre nada que... Ferran seguro que lo sabe, que ya he escrito algunos libros, y hay días que dices, pues es que no me apetece, es que no tengo nada especial que contar. Y bueno, pues una de las cosas que hice, por lo que estaba contando antes, de hacer algo diferencial, de no hacer otro libro sobre Bitcoin, ya está, para eso ya hay uno, ¿para qué voy a hacer lo mismo de lo que ya hay, no? Fue volver a leerme, no solo lo que ya me había leído de todo lo que he escrito, que no hay tanto, o sea, realmente no hay tanto. Si el tema fuera, no sé, el deporte, o, no sé, las matemáticas, o geografía, o cine, claro, o sea, leerte todo es prácticamente, no sé, casi imposible. Pero de Bitcoin no hay tanto. Entonces lo que hice fue volver a leerme absolutamente todo, literalmente, y ir deduciendo cosas que yo no contaría exactamente igual, cosas que son inevitablemente, que no se pueden pasar por alto, que hay que ponerlas sí o sí, y cosas que yo consideraba que sí que eran diferentes a todo lo que se había escrito, o que no estaban incluidas en algunos de estos lugares. Y todo eso, respondiendo a tu pregunta, que es ¿cuánto tiempo estuve escribiendo? Pues más o menos, pues casi 2 años, 1 año y pico, solo que le metí mucha más caña en los últimos 6 meses, que fue a tiempo completo prácticamente. Aparte de todo el trabajo previo, ¿no?, de 7 años de tomar notas. Y antes de abrir las preguntas al público, ¿a quién le recomendarías este libro? Es decir, ¿crees que sería para regalar en Navidades a tu cuñado?
o más bien a tu amigo que ya está ahí con un pie dentro de Bitcoin, ¿no? Ese era uno de los retos, es decir, hacer algo accesible para cualquier persona, pero que una persona pues, como tú, que de hecho te invito a que le eches un vistazo, que aún no lo has hecho, y seguramente haya cosas que digas, hostia, pues este puntito sí me hace darle una vuelta de tuerca, verlo desde otra perspectiva, o no había caído en este matiz, o no sabía este detalle. A lo mejor no es literalmente relacionado, o sea, bueno, relacionado con Bitcoin sí, pero no directamente de Bitcoin. A lo mejor algo histórico que hace referencia a Bitcoin, pero que nunca habías... Porque yo mismo he tenido que investigar muchas de las cosas y profundizarlas mucho más. Cosas que había escuchado, que sabía más o menos, pero hey, cuando te pones a escribirlo, no puedes escribir algo que más o menos sabes. No, hay que dedicarle el tiempo de profundizar y de sacar muchísimas referencias, o sea, hay una locura de referencias de todo tipo, de anotaciones, de bueno, temas históricos y demás. Y bueno, otro reto que también hubo por el camino, y ya pasamos si quieres a preguntas, es, oye, ¿autoedito? ¿O me fío de una editorial que pueda apoyarme en este camino y demás? Y solamente pensé que podía ayudarme en el camino una editorial si era la que yo consideraba que era la mejor, que en este caso era Grupo Planeta Deusto, que es la editorial más importante de la habla hispana del mundo, en el sello de Deusto, que es el de economía, porque yo realmente no soy escritor. Entonces, tengo el conocimiento de lo que voy a escribir, pero ¿y si no está bien redactado? ¿Y si no tiene ese engagement que tiene que tener para que alguien se lo lea completo? O que no le aburra por el camino. O a lo mejor meto la pata en alguna parte, en la estructura, en la forma en la que me expreso. No lo sé. Entonces, una de las cosas que me proponía la editorial era que varios editores profesionales pues revisaran el texto e hicieran sus aportaciones. Eso fue el mayor trabajo que escribirlo en sí mismo, porque hacer la corrección de la corrección de la corrección, de la corrección de la corrección, de la corrección de la corrección, o sea... Y que todo se vaya encajando, imagino, y que fluya. Claro, o sea, eso fue una comedura de cabeza de otro planeta. Luego otra pelea, la portadita. Ahora el diseñador, que te pone esta propuesta, que no sé qué, que esto, que no, que dicen los ejecutivos, que venderá, o no sé qué. Claro. Que tenga algo de marketing, en el sentido de que sea visualmente atractivo, pero que quiera reflejar, porque al principio, era otra cosa completamente distinta. El título, no sé qué, todo eso que parece una tontería, pero simplemente la contraportada, poder explicar en la sinopsis qué es lo que hay dentro, eso fue una puta locura. O sea, poder decidir qué palabras, pero te digo que pensando en qué palabra sí y en qué palabra no. O sea, hasta ese punto de decir, no, esta palabra sobra o no sobra porque no encaja en el tamaño y estás poniendo... O sea, hasta ese detalle, ¿no? Pero bueno. Madre mía. Siempre dicen, ¿no? Nunca entres en la cocina de tu restaurante favorito, y creo que esa es una de las razones, ¿no? Todo lo que no se ve del documental y que tú sabes que dices, eso se puede mejorar, y todo el libro que hay detrás que no vemos. Y con eso creo que abrimos la conversación para que todos vosotros también participéis, porque le tenemos solo una tarde, porque creo que después de esto te las piras, pero bueno. Bueno, duermo aquí, pero mañana sí me voy. Sí, así que si tenéis cualquier pregunta, hablad ahora o quedad para siempre. Bueno, pues un tuit también cabe, ¿eh? O sea, ¿pero cualquier pregunta, chicos? Por allá. Buenas tardes. Interesante la película, si podemos decir una película, que intenta ir hacia la historia un poquito, con muchos errores. Los que sabemos de economía sabemos que hay errores ahí. Los tiempos, digamos, la moneda existe hace 5.000 años. Claro, nadie se va a poner a estudiar qué pasó hace 5.000 años, cómo surgió y por qué.
pero creo que es interesante algunas cosas. Me hubiera gustado que se hablara más sobre el origen, porque Satoshi no da origen al Bitcoin, y eso hay que saberlo, o no era la intención, ¿sí? Y otra cosa es lo que se genera con Bitcoin. Y Bitcoin creo que más allá que se transforma en un eje para muchos, un objetivo de yo quiero tener Bitcoins, abre una particularidad que es invertir en criptoactivos. Y eso creo que hacía falta decirlo, porque tiene muchas más aristas Bitcoin de solamente una moneda, un criptoactivo refugio, o para generar nuevos proyectos, porque también se habla de esa posibilidad, que no se profundizó, pero por lo demás creo que hay que abrir otro segundo video para profundizar en todas estas cosas que creo que van a tocar el futuro, y que creo que en habla hispánica es importante colocarlo o hacerlo. No sé si había una pregunta ahí, pero gracias por el comentario. Las preguntas que son simplemente fáciles, de me encanta, dime algo más, creo que son las fáciles, así que no sé cómo quieres responderle. A lo mejor tienes algo que responder. Sí, a ver, yo lo primero que te diría es tenía 47 minutos, creo que he conseguido meter mucho dentro de eso, y podemos ser súper, como dicen en inglés, anales, sobre exactamente qué fecha y lo que pasó en los segundos, pero la mitad de la gente la perderías. Y la idea no es ser exactamente correcto con cada fecha, con cada nombre y con cada de esto, sino realmente dar una perspectiva histórica e intentar enseñar, como decíamos, como con un TikTok, los TikToks, la mayoría de los que se hacen y de los que educan a la gente, tienen que resumir tanto que pierdes toda, digamos, toda definición, ¿no? Así que creo que dentro, o sea, escucho tu crítica, sin ser creador, porque claro, cuando eres creador, sí, soy mejor, ¿no? Defenderte a ti mismo en un teatro de flores es un poco fácil, pero desde fuera, sin haber participado activamente, simplemente habiendo puesto mi granito de arena hablando, creo que lo que se ha conseguido con el tiempo que tenía y con el capital es espectacular, y creo que eso se puede apreciar, pero entiendo perfectamente que, ostras, hay más criptoactivos, hay más cosas. Es excelente, pero tener la posibilidad de hacer más cosas es excelente. No sé si lo dije, pero se abre la posibilidad de hacer nuevas cosas. O sea, creo que un video no es suficiente. No, pero por eso existe toda una comunidad. Por eso estamos aquí, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no puedes intentar abarcar todo con un solo medio, ¿no? ¿Qué es suficiente? También. ¿Para quién es suficiente? Y por cierto, si me permites, si el vídeo no es suficiente, aquí hay un libro. Puede que eso tenga resto, ¿no? Y un libro de 300 páginas, puedes poner lo que puedes poner. Pero podríamos hacer una enciclopedia y podríamos hacer muchas más cosas como podemos. Y no sé exactamente, sí me gustaría saber, lo podemos hablar después, en qué consideras que hay un error histórico. Está súper referenciado e investigado, y creo que en ningún momento se dice nada de que no tenga 5.000 años, ni que lo tenga, ni nada por el estilo. Pero de todos modos, lo que no se ha dicho sobre todos esos proyectos o esas formas futuras de utilizar aquello más allá, que tampoco se muestra que Bitcoin solo sea una moneda, de hecho es parte de lo que también cuento en el libro. Si no se ha incluido, también es aposta. También tiene un motivo por el cual no se ha incluido. Y también se nombra en el documental, en cierto modo también se dice, oye, lo que nosotros consideramos es que es Bitcoin lo que tiene sentido. Y por este motivo, también se dedica mucho más tiempo en el libro, pero no es casualidad. ¿Pero se podría hacer más? Sí. ¿Se podría matizar más? Sí. Pero no es casualidad que no haya lo que se supone que es algo más avanzado que Bitcoin. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a las preguntas, que veo ya varias manos levantadas, 2 o 3. Dispara. Hola. No, primero quería como felicitar porque me sorprendió una parte del vídeo que era bastante actual
el tema de MicroStrategy y la estrategia que está haciendo de la deuda y todo, porque es muy disruptivo en el mercado, por lo menos para gente que está metida en un mercado financiero de hace años, lo cual no pensé que iba a estar parte del video, así que me sorprendió porque es algo que yo creo que va a cambiar todo el tema, ¿no? Que va a ser la deuda, cómo se usa la deuda, se usa de forma productiva o no, eso ya entrar de visión en el tema de Bitcoin. Y la pregunta iba más que nada un tema quizás más personal, porque veo algo muy parecido a lo que estoy yo en mi situación. Es decir, bueno, que no tengo una empresa, no, pero como que tratando de dar una vuelta a decir qué hacer en la vida y todo. Me encanta también el tema, me considero maximalista. Entonces es como que, ¿qué empiezas a enfocarte ahora que terminaste el libro y que dejaste tu empresa? O sea, ¿qué te para el futuro? Sí, Sí. Voy a hacerlo en dos partes. Primero, comentar lo que has dicho de Strategy, porque ahora se llama Strategy, aunque ahí justo lo llamamos MicroStrategy y han cambiado el nombre a Strategy, o sea que se ha quedado ya un poquito desactualizado y eso que es súper de actualidad. Sí. Y efectivamente, Strategy no solo está haciendo cosas muy diferenciales, sino que va a ser un tipo de empresa que actualmente no solo no existe, sino que va a convertirse en algo que hasta ahora es totalmente disruptivo, es decir, en una especie de banco prestamista o de otro tipo de modelos de negocio que hasta ahora ni siquiera podemos, yo puedo llegar a imaginar algunos matices, pero hay algo ahí que todavía no somos conscientes de lo que va a llegar. Es decir, modelos de negocio muy diferentes a los que actualmente tenemos y por supuesto muy diferentes a los que actualmente hace. Simplemente, actualmente lo que está haciendo es acumular mucho Bitcoin para poder crear todos estos modelos de negocio que están ahí, están en el roadmap, solo que todavía no están descubiertos porque es parte de la estrategia, digamos. Sí, igualmente la segunda preguntita, simplemente para añadir contexto para los que no lo sepan. MicroStrategy o Strategy es la empresa de Michael Saylor. Michael Saylor fue la primera persona que en 2021 dijo a tomar por culo lo que estoy haciendo con mi empresa, voy a simplemente hacer un all-in, ¿no? Me va a tirar a la piscina de Bitcoin y ha empezado a sacar un montón de deuda para acumular Bitcoins con tal de hacer lo que dice ahí Alberto Medó, y hoy en día creo que tiene más de 500.000 Bitcoins solo ellos como empresa. 527.000 creo. 527.000. El 3,3% de todos los Bitcoins. Una sola empresa con deuda, y claro, es todo un tema que hablar, pero continúa con la segunda pregunta. Que también es muy curioso cómo llegó a esa conclusión de meter todo el all-in, porque básicamente durante la pandemia, como ellos hacían consultoría digital, básicamente para otro tipo de empresas, tuvieron un boom increíble de, obviamente, empresas que se querían digitalizar y tuvieron un excedente de más o menos 500 millones por encima de la facturación que solían hacer, con 500 millones que tenían que hacer algo con esos 500 millones, porque ellos decían, solo con la inflación que hay actualmente, pues pongamos, para calcular rápido, un 10% anual, 50 millones. 50 millones al año, que se evaporaban. Entonces dijeron, bueno, tenemos un problema, un buen problema, pero tenemos un problema. Entonces, ¿qué hacemos con ese excedente? Y se reunieron con todos los asesores y durante 2 semanas muy locas decidieron, oye, ¿compramos inmuebles? Hostia, pero si compramos inmuebles con 500 millones, pues empezamos a mal comprar esos últimos inmuebles. También el mercado se puede dar cuenta de que nosotros tenemos esa necesidad de comprar inmuebles, nos pueden cambiar. O sea, luego, si queremos liquidar esos inmuebles, tenemos un problema porque no son fácilmente liquidables y necesitamos eso. Así con todo. Oye, si compramos oro, ya, pero es que si compramos oro tenemos que custodiarlo y tenemos unos costes enormes porque hay que hacer una seguridad. Ay, y si compramos acciones, ¿pero qué acciones? Si nosotros también cotizamos, pero ya tenemos acciones. De hecho, MicroStrategy ya ha tenido. Empezaron a evaluar todo y una de las opciones era Bitcoin. De hecho, Michael Saylor no estaba de acuerdo, o sea, no le gustaba. Y ya hay Había vídeos de él diciendo, no, Bitcoin, déjenme en paz. Eso no. Pero después de evaluarlo muy fuertemente, dijeron, pues sí, esta es la mejor opción. 500 millones a Bitcoin. Y no fueron luego solo 500 millones. Y Adrián, continuamos con la segunda pregunta, que era, Sí. ¿cómo ves tu futuro? En plan, ¿dónde ves, cómo te vas moviendo en tu pasión? Y creo que también era para él aprender de ti, ¿no? Ver cómo podía él también encaminarse. Pues mi decisión ha sido dedicarme al 100% a Bitcoin. Considero, y lo hemos
hablado un poquito al mediodía que somos unos privilegiados no solo por conocer Bitcoin, sino también por tener la posibilidad de vivir en un primer mundo, de tener muchas facilidades más que el resto. Yo últimamente, pues hace unas semanas vengo de El Salvador, he estado en Costa Rica con algunos de los presentes, voy viajando por el mundo y obviamente pues se ve las diferencias tanto económicas, culturales, incluso pues estamos sanos, tenemos capacidad cognitiva fuerte. Todas esas cosas a mí me hacían reflexionar y decir, joder Adrián, estás siendo un poco egoísta, ¿no? O sea, tú puedes estar bien, pero ¿qué tal si aprovechas todas estas ventajas que ya tienes de forma natural para hacer algo más que no sea solo mirarte el ombligo? Para hacer algo más que no sea solo tú. Y como de lo que más sé del mundo es de Bitcoin, y sí considero que es algo que se necesite en este mundo, pues no veía otra opción que dedicar todo mi tiempo, todos mis recursos, porque todo esto está hecho de mi bolsillo, todos los viajes están hechos de mi bolsillo, todo está hecho de... ¿No pillaste financiación como Michael Saylor? Pero podría, pues, para la próxima. Bueno. Y ese es el punto. O sea, es decidir tomar esa... Bueno, yo en mi caso tomé esa decisión y ese es mi objetivo de vida para el resto de lo que queda. Así que te invito también a hacerlo porque necesitamos más personas como tú para esto. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Creo que había algunas manos por allá. Adrián, intentemos hacerlas un poco más rápidas, porque creo que la gente también querrá comprar tu libro y que esto lo firmes. Hay gente que ya se ha adelantado. Es la primera vez que se venden libros antes de que empiece todo. O sea, eso me gusta. A lo mejor está cambiando las cosas a partir de ahora. Bueno, me ha interesado mucho el vídeo, o sea, el reportaje. Me ha interesado especialmente lo que hace referencia a la libertad que da, la seguridad que da a las personas, ese punto de lucha o de enfrentamiento con el poder del Estado. Pero también me preocupa lo que acabéis de hablar. MicroStrategy, 500 y pico mil, Metaplanet, no sé cuántos, la Reserva Federal de Estados Unidos están preparando, los estados de Estados Unidos han aprobado leyes o están aprobando leyes para hacer reservas de Bitcoin directamente. O sea, ya la tienen, 200.000 bitcoins. Entonces, quería saber tu opinión sobre ese secuestro de Bitcoin. Es decir, ¿estamos transformando Bitcoin en un instrumento de las grandes corporaciones y lo estamos quitando de esa filosofía de libertad del individuo? Esa es la pregunta. Este es un clásico, o sea, no falla en casi ninguna de las presentaciones y demás. Es una preocupación que tiene mucha gente y es algo natural, pero es algo inevitable. Bitcoin no es la excepción en que, si es valioso, los poderosos quieren lo valioso. De hecho, me preocuparía si no fuera así. Si los que más tienen y los que más capacidad pueden no lo hicieran, algo raro habría, algo falla. Esos son indicadores de que todo va como, en cierto modo, debería ir, no como algunos querríamos o queremos, pero es que el mundo no va como todos queremos. Lo que podemos hacer es luchar contra ello, patalear, enfadarnos, criticarlo. Está bien, pero la realidad es la que es. Y toda esa gente que has nombrado también tiene muchas otras cosas. De hecho, tiene la gran mayoría de activos, de dinero que existe en el mundo. Y también van a querer hacerse con ese Bitcoin. Y por primera vez en la historia, que eso nunca ha sucedido antes, las personas de a pie han tenido acceso a ese activo antes que las grandes fortunas. Eso nunca ha pasado en la historia, ¿eh? Jamás. Y con el tiempo delimitaremos, el 11 de enero de 2024 empezaron a entrar las instituciones, pero esto nació en 2009. Y tú también puedes, aunque parezca que no es temprano, es súper temprano, pero súper temprano.
Y eso cambiará clases sociales. Y a pesar de que hay algunos que tengan muchísimo más, pero como todo en el mundo, o sea, es que no hay una excepción de que hay algunos que tengan más que otros, es que es absurdo pensar que todos vamos a ser exactamente iguales. Es que no somos iguales aunque queramos. De hecho, es la cruda realidad. Entonces, ahí está esa oportunidad. Por eso insistía, la última frase es esa. Es una oportunidad histórica que muchos aprovecharán y que habrá algunos que literalmente no solo les cambie la vida a ellos, sino a sus futuras generaciones durante muchas generaciones. O sea, actualmente, y voy más rápido, actualmente, o sea, imagínate una persona en Kenia que puede ver YouTube, porque sí, o sea, el acceso a Internet es increíble, o sea, hay más acceso a Internet que a agua potable. O sea, hay más personas con Internet que con muchas cosas, que con acceso bancario, con muchos... Entonces, una persona que tiene acceso a Internet y que puede ver YouTube y que puede aprender inglés desde Kenia y que decide hacer un servicio de traducción en Internet, porque se hace una página web, porque se hace contenido en redes sociales. Y hay un suizo que dice, hostia, este tío es bueno de Kenia, wow, voy a contratarle para una traducción simultánea. Pero antes de Bitcoin tenía un marrón para pagarle, no podía pagarle. De hecho, ese es el motivo por el que no le iba a contratar, porque tiene un problema a la hora de pagarle. Pero gracias a Bitcoin va y le paga el servicio desde Suiza, que a lo mejor le paga más barato, pero ya es un suizo, ya corre algo más, ya puede subir esos precios ese keniata, y eso sucesivamente ya le ha cambiado la vida, no solo al keniata, sino a las futuras generaciones, y más aún si tiene la capacidad de ahorro, y eso sucesivamente. Esto es totalmente separado de que BlackRock haga lo que haga. O sea, esa oportunidad sigue estando ahí. Y no solo eso, si BlackRock hace lo que hace, es más probable aún que a ese keniata, en cierto modo, le aumente ese patrimonio, porque se va a ver afectado en el mercado. Y es la primera vez que tenemos un activo 100% limitado que, aunque eso de BlackRock esté comprado, que por cierto, justo siempre hablamos de BlackRock y hace un momento lo estábamos hablando, o sea, en realidad BlackRock tiene aproximadamente unos 7.000 bitcoins más o menos. Estamos hablando de cantidades, pues habíamos dicho 500.000 bitcoins en Strategy o 200.000 Estados Unidos. O sea, BlackRock como tal, ellos no tienen tanto, bueno, ahora hablamos de 7.000 bitcoins. Me gustaría tener un 1%, o 0,1%. Pero en comparación a lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que más tienen son sus clientes, o sea, son personas. No lo olvidemos, son personas, que hay muchos de ellos que son empresas, que son instituciones, etcétera, pero algunos de ellos siguen siendo personas que también pues les cambiará. Si me permites, para acabar la pregunta rápidamente, creo que la forma de resumirlo sería que lo que has dicho, Ayúdame. lo que has dicho tú al principio, que primero de todo es inevitable, ¿no? Bitcoin es para enemigos, en el sentido de que yo no te puedo prohibir a ti que lo utilices, de la misma forma que tú no puedes prohibirlo a mí, y creo que esa es la gran diferencia entre Bitcoin con el resto de criptomonedas, y por eso criptomonedas y monedas y activos, de que con el dólar, como tú bien pusiste en tu documental, los Estados Unidos de América le quitó el acceso a Rusia y la robó. Pero con Bitcoin, por mucho que los Estados Unidos de América tenga 150.000 bitcoins, 1 millón, lo que sea, tus pequeños sats no te los pueden quitar. Tendrán que venir con sus armas a tu casa y convencerte a ti de que se los des. Y si tú te quieres morir y llevártelos a la tumba, te morirás y te los llevarás a la tumba, ¿no? Esa primera vez donde da igual la fuerza que se aplique, no se puede cambiar el sistema. Y lo que decías, una persona de Kenia tiene los mismos derechos que el gobierno de Estados Unidos. Por el amor de Dios bendito, cura. O sea, no, y había una frase que decía Alex Gladstein, el Chief Strategy Officer del Human Rights Foundation, de la Organización de Derechos Humanos de Estados Unidos, están basados en Nueva York, decía que la revolución de Bitcoin no es que el gobierno iraní ahora pueda utilizar Bitcoin y por ende desatarse los aranceles, sino que ahora 40 millones, 60 millones, 70 millones de iraníes se pueden saltar los aranceles. Es decir, ellos que no han hecho nada malo, ¿qué malo ha hecho un vendedor de frutas en Teherán? Nada, ahora se puede saltar los aranceles. O una mujer en Irán. Una mujer en Irán. O cualquier cubano
o cualquier... O sea, Esa es la nosotros pregunta. tenemos amigos cubanos que a veces le hacemos alguna donación y es la única forma de enviarles dinero a esa gente y si no, ¿cómo reciben? O sea, Y es increíble independiente eso. de cuántos bitcoins tenga MicroStrategy. Esa es la maravilla. Y siempre habrá una parte de esa economía que se esté moviendo, porque siempre hay necesidades, porque muchas veces hay necesidades, como estos cubanos, más grandes que acumular ese Bitcoin. Por lo tanto, es inevitable que haya constantemente circulación de Bitcoins en ese caso. Continuamos con la siguiente pregunta, por ahí atrás. Gracias a ti por la pregunta. Hola, buenas tardes. El vídeo me ha parecido fantástico y una de las primeras preguntas es ¿cuándo está previsto que salga? Porque has dicho que se está cerrando, más o menos calculas, porque yo creo que es una cosa que lo va a petar bastante, porque está muy bien, el tiempo no es muy largo, se recogen muchas pautas, la gente que habla se les ve de qué están hablando y el que conoce un poco ve que es un vídeo muy trabajado por lo que tú has explicado, lo de las imágenes del fondo, lo que se está buscando un poco, la historia que es un poco la continuación de Bitcoin, ¿no? El sentido que tiene de Bitcoin y lo que se busca con Bitcoin. Pero que mucha gente que a lo mejor a través del vídeo les puede picar la curiosidad. Esa es la idea. He contado que somos unas 30 personas, claro. Una cosa que va a revolucionar el mundo y que yo también estoy seguro de que de aquí a muchos años, como cuando Internet, cuando la gente pagaba con tarjetas de crédito a través de Internet, que decía, yo lo hago con una tarjeta que si me la doblan o me la piratean, que no me puedan hacer nada. Ahora ya todo el mundo paga todo con Internet, con tarjetas, y ni se lo piensan, ¿no? Que es el principio, lo que decías tú, cuando empiezan las cosas. Entonces, yo creo que estamos en un inicio, que como lo habéis explicado muy bien, pero que si no hay la confianza, que es lo importante, porque el dinero es miedoso. Y aquí estás poniendo dinero. Tú cambias euros, cambias dólares y lo cambias en una cosa que es digital, que no lo tocas, no lo palpas, no lo ves. Por mucho que haya el símbolo, no lo tocas. Y esto es lo que yo creo que es el punto donde la gente, cuando empiece a tener esta confianza y empiece a moverse Bitcoin, porque es lo que dices, que quizás estos son las otras criptos, que se pueden, algunos sitios aceptan pagar con las otras criptos, y la gente pueda ver que se pueden comprar cosas y se pueden utilizar, esto pueda tener mucha más utilización a nivel comercial, como si ahora te vas aquí a comprar algo y lo puedes pagar con la wallet y todo esto. Ya puedes hacerlo, ¿eh? Sí, pero muy pocos sitios. No, independientemente de que acepten Bitcoin. O sea, no es necesario que acepten Bitcoin. Hay herramientas de todo tipo que tú puedes recargar tarjetas prepago de todos los establecimientos, o sea, Carrefour, Ikea, lo que sea, todo lo que quieras, y lo puedes, y el establecimiento no sabe que tú estás pagando en Bitcoin, no necesitas saberlo. De la misma forma en la que yo puedo pagar con euros en Estados Unidos sin tener dólares, solamente se hace el cambio de lo que estoy pagando en el instante, pues lo mismo pasa con Bitcoin. De todas formas, bueno, dale. No, dale. Tenías una pregunta en No, eso. no, ya está. Sí. Vale, vamos a darle 5 minutos más para preguntas rapiditas. Bueno, la pregunta era que cuándo iba a salir. No sé, Bueno, nos han dicho entre 2 y 12 semanas. 2 y 12. No nos han dicho más que eso y no depende de nosotros. Incluso si a mí se me ha ido la lengua en algunas ocasiones que sí, eso podría romper el acuerdo que tenemos y podría no. Crucemos los dedos. Pero si sale, lo anunciaremos por el canal de Telegram, así que no os preocupéis, estáis en el canal de Telegram. Vamos con la siguiente pregunta. Creo que por ahí atrás teníamos una preguntita. Vamos a hacerlas rapiditas, ¿vale? O sea, pim pam pum, para que así Tienes puedas... que irte a dormir. Oh, sí, estoy cansadísimo. No, pero es para que la gente pueda comprar libros. Gracias, vale, sí, por eso sí. Y firmarlos. Muy buenas. Primero de todo, felicidades porque Gracias. llevo ya muchos tiempos en el mundillo y me he tragado muchos vídeos por YouTube, documentales, por Prime, etc. Y encuentro que está muy bien conseguido. En muy poco tiempo se hablan de muchos temas y a mí me ha gustado mucho y me he quedado con ganas de que hagas más, sinceramente. Así que, de verdad, muy conseguido. Aceptamos donaciones para que Yo lo que quería preguntarte un poco es tu visión sobre un poco el futuro y me explico un poco. Ahora están apareciendo las regulaciones, ¿no? Y están siendo muy fuertes. Yo tengo una empresa justamente en el mundillo y lo estoy viviendo
Y ahora, por ejemplo, si tú tienes una cold wallet, ¿no? Y quieres enviar tus Bitcoin a un exchange centralizado y retirarlos, te piden todo, o sea, hasta el color de tu piel casi. O sea, y es así. ¿Cómo crees que esto va a afectar a la privacidad que tiene Bitcoin, ¿no? Al final yo creo que el Estado a largo plazo siempre acaba tocándolo todo y llegará a tocar también el Bitcoin, o sea, sabemos que ahora es muy libre todo, pero podrá llegar a decir, oye, te lo confisco. Muy buena pregunta, me gusta mucho, gracias. Vamos por partes. Todo esto está sucediendo en Europa, en España. Ese es el problema real. Esa es la locura que está sucediendo en este viejo mundo, intentando hacer nuevas reglas y capando la innovación. Porque lo normal es que primero vaya la innovación y luego la regulación. Y aquí estamos haciendo al revés. Primero la regulación y luego no hay innovación. Entonces, Europa, preguntándome por el futuro, se va a convertir en el museo del mundo. No va a ser un lugar para hacer empresa, ni para hacer innovación, ni para construir riqueza. Va a ser un lugar para visitar, que es muy bonito, porque hay muchas cosas que ver, porque es donde se construyó el viejo imperio. Y España es el bar del museo. Y aquí se viene a la playa, a tomar cervezas, a las terracitas, pero tristemente no a tener un futuro próspero, a crear futuro, no. Y cuando vas a sitios como los que estamos yendo últimamente, o sea, es increíble. O sea, ese tipo de cosas que estás comentando no sucede. O sea, vengo hace unas semanas de El Salvador, allí no solo no te preguntan ni tratan de preguntarte de dónde sales, sino que te incentivan a que vengas con ello, a que puedas traértelo a 0% de impuesto, a que incluso puedas decidir venir a vivir o ir a vivir a El Salvador con tu residencia, con enseñar tu wallet. Eso ya te da, o sea, decir, oye, tengo la capacidad de vivir o de autosostenerme, digamos, económicamente durante un año, pues eso es suficiente para que vengas a vivir, porque no vas a venir a delinquir, ni de vagabundo, ni de nada por el estilo. Tú tienes la capacidad de poder, pues, pagar una vivienda, o sea, es decir, alquilarla, comerla, no sé qué, pues, y lo puedo justificar con mis Bitcoin. Y eso ya te permite entrar en el país y tener residencia temporal, luego más permanente, incluso luego la nacionalidad. Que por cierto, la nacionalidad se ha hecho de las más caras del mundo, cuesta $1 millón ahora mismo comprar la nacionalidad de El Salvador. Y por cierto, nosotros, por ser españoles, tenemos una ventaja respecto al resto de personas, porque tenemos una asociación cultural y demás, y con 2 años de residente ya podría solicitar la nacionalidad. Te lo pongo como un ejemplo, pero hay muchos otros lugares, no solo El Salvador, hay muchos otros lugares en los que no tienen ese tipo de problemas, porque el problema está aquí. Y me cuesta decir esto con un micro y con una cámara apuntándome, porque es un problema también de decir esto, y cada vez será más problemático decir este tipo de cosas. No solo intentar hacer lo que estás comentando, sino simplemente el hecho de verbalizarlo. Porque vamos hacia algo que ya ha sucedido, que no es nuevo, que ha sucedido en otros lugares y que lo estamos replicando. Y que cuando le preguntas a gente de Venezuela, a gente de Cuba, de Argentina, vienen del pues futuro para pensarnos. Vienen del futuro y los matices son extremadamente similares. Porque la historia a veces no se repite exactamente, pero rima. Y nosotros la estamos rimando de puta madre. Es lo que tiene estar en el bar y estar siempre bebiendo. Vamos a ir con... A ver, ¿cuántas preguntas más hay? Tenemos una solo, ¿vale? Pues vamos a hacer una última. Y con él, dos. Bueno, ¿se la dejas a él? ¿O qué hacer? No me corta, Y entonces corta. Espero. Y añadir una cosa más, por primera vez en la historia tenemos la capacidad también de llevarnos nuestra riqueza y poder hacer esa transacción, es decir, poder movernos con nuestra riqueza a cuestas, ¿no? Porque en esos países, cuando sucedieron ese tipo de cosas, tanto en Venezuela, en Cuba y en ese tipo de lugares, muchos de ellos se quedaron encerrados porque no tenían esta posibilidad. Pero ahora las cosas
cambien. Y bueno, podemos hacerlo. Vamos allá. Vale. Pues la guinda del pastel. ¿Cómo van a coexistir el oro digital y Bitcoin en los próximos años? Las CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Ha dicho el oro digital. El euro. Ah, vale, había oído el oro digital. No, euro. No, es que no compiten. O sea, son literalmente opuestas. O sea, Coexistir, ¿eh? ¿Tú crees que O sea, pueden coexistir? ¿Vivir a la vez? sí, pueden coexistir, y también reflexionando sobre lo que comentaban por aquí, o sea, Bitcoin no es fungible. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los Bitcoin no son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que veremos diferencia entre Bitcoin papel, que son esos ETFs, veremos diferencia entre Bitcoins minados, que son vírgenes y que no tienen trazabilidad. Veremos diferencia entre bitcoins con KIC, es decir, que has dado tus datos y que los has comprado en un exchange. Veremos diferencia entre bitcoins que son de peer-to-peer. Todas esas diferencias se irán matizando mucho más cuando existan las CBDCs. O sea, cada vez veremos cómo, uy, ¿por qué? Sí, os invito a que veáis la diferencia entre los dólares que había en Argentina. El dólar blue, el dólar soja, el dólar normal. Eso se replicará con Bitcoin, y de repente pues tienen diferentes precios, fluctúan diferente en el sentido de que tienen un premium diferente porque tienen unas ventajas diferentes. Y las CBDCs, si llegan a surgir, que están teniendo ciertos problemas, pero si llegan a surgir, de nuevo no estarán en todo el planeta, estarán en una parte del planeta, y en ese lugar pues será más complicado acceder a algunos tipos de Bitcoin, y a otros se fomentarán. Última pregunta, ataca, y con esto ya acabamos, chapamos la conversación porque madre mía. Bueno, muy guay, y perdón por llegar tarde, tengo ganas de verlo desde el principio, así que cuando salga avisa. Y nada, yo te quería preguntar, desde que tú tienes más, mejor overview, ¿no? del sector y todo, para empezar, ¿qué tienes que es pronto, ¿no? Que es muy pronto en Bitcoin, que estamos como empezando? Yo veo que no está en ninguna parte y seguramente es muy pronto y cambiará todo, y de repente pagaremos en Bitcoin aquí y allá, pero el tema de invertir, o si no eres rico, vaya, si tienes un sueldo normal y te sobran unos euros al final del mes y lo guardas para hacer un viaje, no hacer ese viaje y lo ahorras en Bitcoin, realmente qué pronto es, ¿no? Porque me cuesta imaginar y dices, vale, hace unos años valía 1.000 euros y ahora vale 100.000, pues si has ahorrado 1.000 euros ya tienes 100.000 euros de puta madre, pero si ahora ahorras 1.000 euros más, ¿en qué tienes que esperarte? No sé cuánto realista es que eso sea un impacto en tu vida. El problema principal es pensar justamente en multiplicadores en euros, porque, vale, imagínate Bitcoin en 100.000, Bitcoin en 1.000.000, Bitcoin en 10 millones. Lo importante no es cuánto vale Bitcoin, sino qué puedes hacer con ese $1.000.000, con esos 10 millones de dólares, porque literalmente pasaba lo mismo en Venezuela. O sea, justo ayer grabé un podcast aquí en YouTube, que próximamente saldrá, y la persona que me estaba entrevistando tenía hace años una empresa en Argentina y decía, justo cuando fundé la empresa, $1 era $1 argentino. La última vez que yo fui a Argentina, $1 eran 1.200 pesos. Entonces, esas personas hace unos años decían, hostia, el dólar, imagínate, por poner el mismo ejemplo, ¿no? El dólar a 100 pesos. ¿Y qué puedes hacer con esos 100 pesos? ¿Qué puedes hacer con esos 1.000 pesos? ¿Me sigues? O sea, es decir, el poder adquisitivo que tú tendrás cuando Bitcoin valga lo que valga, no es tanto la cifra que haya representada en dólares, sino lo que vas a poder hacer respecto a la devaluación de ese dólar. Y la putada es no hacerlo. O sea, lo gordo es no tener, o sea, lo gordo es haberte quedado en pesos, no tener dólares. Lo gordo es quedarte en euros y no haber tenido Bitcoin. El costo de oportunidad. El coste de oportunidad. O sea, no es tanto cuánto se va a multiplicar o cuánto voy a poder hacer, sino que es que no hacerlo
Es un coste de oportunidad enorme. Es como estar en el Titanic y decir, ya, pero ¿y la balsa? ¿Va a sobrevivir la balsa? Dices, a ver, estás en el Titanic. Tienes asegurado que se va al fondo del mar. ¿No? Al final creo que es eso, es el decir, aunque parezca poco hoy en día, no sabes a dónde va a llegar. Pero lo que sí que te aseguro es que lo que ahorres en cualquier otra cosa no va a ser igual de bueno. De hecho, puede que no puedas ahorrar dentro de un tiempo. Exacto. Eso es muy posible. Yo lo veo mucho más posible aún. Que llegue un punto y volvamos a lo mismo. Mira el ejemplo de Cuba, mira el ejemplo de Venezuela. Viven al día, no tienen la capacidad de ahorro. Y aunque tuvieras la capacidad de ahorro, eso que ahorras es una mierda. Porque al día siguiente literalmente no vale nada. Entonces, aunque tengas la posibilidad de ahorrar porque ganas más, no lo vas a hacer. Adrián, creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que te veas la película porque creo que lo explica mucho mejor de que lo hemos hecho nosotros ahora. Y bueno, levantamos la sesión, tenéis libros aquí, podéis hablar con Adrián. Muchas gracias por venir.